Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Laura Castro y el día de hoy me encuentro con Canek González. Él es director de el corto La tarde del domingo también se olvida. ¿Cómo estás, Canek? Muy bien, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando contigo. Bueno, muy qué bueno. Bueno, primero que nada, me gustaría que nos platicaras de qué trata tu corto. Mira, el cortometraje es un cortometraje documental que habla acerca del proceso de cambio, ¿no? Donde el proceso de cambio lo retrato a través de la urbanización de Jesús del Monte y de cómo se está transformando todo el espacio del pueblo, de pasar a una vida rural a ya un modo de vida cada vez más parecido al de una colonia, ¿no? Esto debido a que Jesús del Monte prácticamente con el paso del tiempo empieza a ser consumido pues por la expansión misma de la ciudad, ¿no? Entonces el cortometraje, digamos que su intención primordial es hablar acerca del cambio, de qué representa el cambio para a nivel emocional, a nivel individual, y digamos que al querer hablar de ese tema en concreto, encontré como esa coincidencia con que estaba cambiando también el pueblo y decidí utilizar el cambio del espacio en el pueblo como un recurso para hablar acerca del cambio en términos emocionales, ¿no? Entonces, prácticamente, y a manera de síntesis, esa es la temática principal del cortometraje, el cambio a través del cambio que se está viendo en Jesús del Monte y cómo lo perciben dos de sus habitantes. Platícame por qué el nombre, por qué la tarde del domingo también se olvida. Mira, ese nombre de hecho es curioso porque el nombre del cortometraje fue lo último que decidí. O sea, yo ya cuando estaba incluso en postproducción del proyecto, todavía no tenía un nombre, ¿no? Sino yo tenía claro como el tono del cortometraje, el ritmo, etcétera, pero todavía no encontraba un nombre que pudiera como sintetizar todo lo que yo estaba buscando transmitir con el proyecto. Entonces decidí ponerle ese nombre porque en alguna ocasión, leyendo un libro de poesía, hay un poeta mexicano que me gusta mucho que se llama Jaime Sabines. Entonces él tiene un poema, no recuerdo muy bien el nombre, creo que es La tarde también nos queda o algo de la tarde, ¿no? Pero prácticamente el poema habla acerca de cómo hay un encuentro cada vez más entorpecido por parte de la gente al intentar entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces me gustaba mucho como lo que retrataba el poema, ¿no? Como este encuentro cada vez más distante entre las personas y la naturaleza. Entonces, yo llevo viviendo en Jesús del Monte desde los 2 años. Yo soy originario de la Ciudad de México. Entonces, yo he visto como toda esta transformación que ha tenido Jesús del Monte, ¿no? Y algo que la caracteriza es que, por lo menos en términos familiares, los domingos era un día para reunirse con la familia, ¿no? Entonces, el domingo en Jesús del Monte, pues era un día que yo recuerdo o tengo presente como un día de mayor tranquilidad. Ahora, sumando el domingo, que es como culturalmente un día para reunión familiar, decidí ponerle la tarde del domingo también se olvida como una manera de intentar expresar que esa tranquilidad de un día de domingo en un pueblo como Jesús del Monte se iba a terminar olvidando con el paso del tiempo precisamente por la urbanización, ¿no? Porque esa tranquilidad se iba a ver, digamos, un tanto contaminada ya por un nivel de vida que se iba a acelerar debido a todo el proceso de cambio en Jesús del Monte, ¿no? Entonces es de ahí de donde surge el nombre de la tarde del domingo, también se olvida. Es bastante curioso porque sí me imaginé que tocaste el domingo por la parte familiar, pero pues es un Ujú. trasfondo bastante Sí, interesante. O sea, está muy, muy interesante. Y bueno, ¿cómo te nació la idea creativa de este cortometraje? mira, es mi primer proyecto. Una vez que salí de la universidad, llevo 3 años que salí de la universidad. Justo cuando estás saliendo de la universidad te encuentras como en ese proceso de incertidumbre, de no saber muy bien hacia dónde vas a ir.
Entonces como que empiezas un proceso de cambio donde pues surgen muchas preguntas, ¿no? Y yo personalmente me encontraba preguntándome dónde iba a desarrollar mi primer proyecto, como planteándome la posibilidad de irme de la ciudad, etcétera. Entonces ya cuando estoy a punto de salir de la universidad, yo notaba que me estaba encontrando en ese proceso de cambiar, ¿no? Y ahí me empezó a surgir el interés por hablar acerca del cambio, de qué es el cambio, ¿no? Ya me faltaba encontrar a través de qué elementos iba a utilizar para hablar del cambio, como qué tipo de historia o no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy un poco más relacionado con la ficción, entonces este es mi primer proyecto y curiosamente es un documental, que es un género con el que no tenía tanta relación, pero sentí que era como la manera más natural de contar esta idea, ¿no? Entonces, curiosamente se vincula con el ser testigo de todo el cambio que está viendo en Jesús del Monte, que para mí es un lugar importante porque es donde crecí. Entonces, encontré como que el pueblo iba a ser como ese camino que me iba a llevar que me podía ayudar a contar la historia como con un poquito más de claridad, ¿no? Wow, justamente que hablas sobre este cambio de la universidad lo estoy sufriendo, así que qué padre que lo haya sufrido a mitad, porque creo que ahorita los que salimos es como, ok, ¿qué vamos a hacer con nuestra ¿Y vida? ahora qué no? Pero la verdad, saber que es tu primer proyecto y que fue seleccionado, felicidades, de verdad es increíble. Muchas felicidades. Algo que me llamó la atención mucho fue la parte, las miradas. Las miradas cuando tomas a los dos protagonistas, a los que están viendo fijamente la cámara, ¿no? Cámara, perdón. Ujú. Entonces, me agradó la idea que esta parte de que no fuera una entrevista, no te voy a sentar y te voy a, no, sino que lo voy a ir Exactamente. mostrando y al mismo tiempo que se vaya narrando. Las voces sí entendí que son de los principales, ¿no? Porque los créditos, o estoy mal. No, de hecho, fíjate que fue un proceso bastante curioso. Yo creo que eso es lo bonito del documental, que, bueno, para hacer mi primera experiencia, que es un camino muy, o sea, que puede dar un giro de 360 grados en cuanto menos te lo esperas, ¿no? Tú tienes simplemente como una guía central, una columna vertebral de más o menos qué es lo que tú quieres decir y de más o menos dónde lo puedes encontrar, ¿no? Pero conforme estás en el proceso de grabación, las cosas se van transformando, entonces al final tú logras descubrir si tiene sentido lo que hiciste hasta que te sientas a editar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con las voces, en un principio, por supuesto que estaba pensado en que fuera la voz de los protagonistas, pero hubo una circunstancia que me llevó a buscar otras personas para hacer la voz, que es algo curioso porque la mayor parte de la gente que lo ha visto piensa que es la voz de la gente que aparece, ¿no? Entonces, digamos que ahí me daba un poco de tranquilidad porque se sentía natural esa voz, ¿no? Y la circunstancia que me llevó a tomar esta decisión fue porque la chica que aparece en el cortometraje, se llama Cecilia, se tenía que ir a Estados Unidos. Entonces yo ya no iba a tener tiempo para grabar su voz y poder como fragmentarla y que me diera como los tiempos, los espacios para saber en qué momento lo iba a meter yo en el cortometraje, ¿no? Entonces, en algún momento existió la posibilidad de tal vez grabarlo a la distancia, de que ella grabara su voz y me las mandara, pero como ya el proceso del corto ya se nos estaba alargando un poco más, yo veía más complicado la dirección de ella para su voz a distancia, y dije, tal vez me puedo tardar muchísimo más en trabajar la voz para que no se amontone, no sé, unas cuestiones ahí de dicción, ¿no? Entonces dije, bueno, Ceci, no sé si tengas inconveniente en que yo pueda buscar una chica que pueda doblar tu voz, etcétera, por esto y por esto que te comento, ¿no? Entonces no hubo ningún problema y decidí tomar la decisión de, bueno, voy a buscar una persona que de hecho la chica que aparece no es actriz como tal, sino es una de mis amigas y se sentía su voz muy natural y con el señor la ventaja que había ahí
es que pues es pariente mío, ¿no? Es prácticamente mi abuelo. Entonces, él ya tenía dificultades como para leer, ¿no? Ya por cuestión de edad. Entonces ya de pronto ya no alcanzaba a ver muy bien y de pronto podía llegar a trabarse mucho, pero ya por una cuestión de la edad, ¿no? Entonces más bien yo me dediqué a buscar a otra persona de una edad similar para doblar su voz, pero sin alterar la idea o la esencia primordial del cortometraje, ¿no? O sea, no me tenía que distanciar como ya tenía bastante clara. Sí, te lo comento porque a mí creo que, como sabemos, la parte visual es muy importante, pero también la parte de la voz, de los sonidos, de la música, Sí, claro. es fundamental. Y es algo que también quería platicar contigo. Noté que hubo un momento en el cual tú hacías tomas, en este momento se olvida el nombre, pero muy abiertas, ¿no? Tomas muy abiertas. Ujú. Y en la parte sonora ponías efectos y bueno, ambiental, voces, ponías ambiental naturaleza y ponías ambiental de ciudad o cualquiera lo que querías transmitir. Fíjate que, por ejemplo, personalmente, sí pienso que el sonido es una parte fundamental del lenguaje del cine, no porque simplemente aparece ahí de modo realista, ¿no? Sino que muchas veces si permites que la gente conecte con el sonido, creo que puedes llegar incluso a comunicar cosas que la imagen no te da, ¿no? Entonces, la idea de mantener muy presente, porque de hecho todo es como sonido ambiente, ¿no? Nada más que lo que hicimos es grabar sonido ambiente, pero irlo mezclando en muchas capas, ¿no? Para que tuviera como un poquito de más profundidad, por así decirlo. En este tema del sonido, sí, digamos que la idea principal era que el sonido generara como esta sensación de que te estás envolviendo por todo lo que te rodea y que de repente el sonido de la naturaleza se mezcla con el de la ciudad y parece que ya son uno mismo y cómo la ciudad tiene su propio sonido y como sus propios animales, por así decirlo, ¿no? Que si tú grabas en el cerro puedes empezar a escuchar con detalle que la naturaleza nunca está quieta y cómo la ciudad es como otro tipo de bosque, con otro tipo de animales y otro tipo de sonidos y otro tipo de ríos que corren. Entonces la intención era como que con el corto, conforme se aproxima hacia el final, se sintiera como que ya la ciudad y la naturaleza parece que son uno mismo. Wow. Entonces, déjame decirte que lo lograste. Se siente al final, al inicio. Bueno, al inicio es como muy tranquilo, después te induce a la historia, te muestra la vida de dos personas, te muestra qué es lo que está pasando. Mis respetos, la verdad es que me gustó Gracias. muchísimo tu corto. Me encantó el nombre, creo que va acorde a lo que es, a pesar de que comentes que fue lo al final, creo que al final Lo último, ajá. siempre, sí, o sea, siempre es como, es que se va a hacer así. Y eso se logró muy bien. Y esta parte del cielo oscuro con una luz, o sea, eso fue muy de, ok, entonces la intención está en este cambio, en esta mezcla. O sea, la verdad está bastante bien. De verdad, mis respetos. Muchísimas gracias. Que de hecho eso que comentas, por ejemplo, de la luz en el cielo, eh, digamos que otra de las finalidades del proyecto era retratar la mayor parte de lo que sucedía a través de los reflejos, ¿no? Porque había personas que me preguntaban si la escena de la luz al final era postproducción, ¿no? Si había como una mezcla de imágenes. Y yo le decía que no, que realmente era el reflejo sobre un cristal en una ventana. Simplemente que la cámara está posicionada de una manera que no se pueda ver la cámara, pero que tú puedas prender la luz desde el cuarto y se nota el reflejo en el cielo, ¿no? Pero la intención precisamente era, hay varios retratos de las personas que se dan a través de un espejo, que se dan a través de cristales, ¿no? Como con esta idea de retratar a través de los reflejos que tienes alrededor, como con la noción similar a la que tienes cuando te ves frente a un espejo, ¿no? Que es de reconocimiento.
Entonces, bajo ese, digamos, ese concepto, la intención era retratar, ya sea a veces la naturaleza o a las personas o partes de la casa a través de reflejos que se pudieran generar, ¿no? Naturales en el espacio. Entonces, el último tiene que ver con un reflejo desde el interior de un cuarto, pero viendo así un paisaje. Wow, si no lo hubieras comentado, yo también hubiera creído que hubieran sido tomas superpuestas, porque la verdad sí se ve muy, muy como, sí, o sea, muy bien. Ok, bueno, pues con esto yo termino. La verdad es que muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Tu corto es increíble y no me queda más que decir que felicidades otra vez y pues es todo. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista, por la invitación, por platicar un poquito acerca de cine y pues espero que nos podamos encontrar ya sea por otros festivales o por proyectos, no sé, pero te agradezco la invitación. Muchas gracias.